Para hablar, los papers que dejé esta semana, la próxima asignación de papers va a ser la semana siguiente y ahí pues discutiremos cuál van a exponerse, asignados en esta semana o con respecto a lo de la semana siguiente. Para que lo tengan en consideración, acabo de poner un paper súper reciente de DeepMind. ¿Alguien sabe quién es DeepMind? ¿Lo manejan por ahí? ¿Alguno? ¿Algún fan de la inteligencia artificial? Bien, entonces, hace tiempo había un paper de OpenAI que habían hecho unos agentes que aprendían de manera desatendida a jugar escondite. Entonces, en un ambiente virtual aprendían a jugar escondite y se hicieron muy buenos a aprender a jugar escondite tanto al punto que aprovechaban bugs que tenía el engine en el que corrían. Este paper que les acabo de subir para esta semana de DeepMind crearon un sistema de aprendizaje no supervisado que le ponen a los agentes distintos juegos con distintas reglas y ellos ven lo mismo que un ser humano vería, que es el mundo virtual y el agente, exactamente como una persona lo vería. Y ellos aprenden las reglas del juego automáticamente, las aprenden solo. Entonces, lo que tiene chiva este paper es que crearon un solo sistema de aprendizaje desatendido que se ajusta a las reglas de diferentes juegos tal como lo aprendería uno, que uno se sienta enfrente de la computadora, ve un escenario y con base en eso eh, logra alcanzar una tarea. Entonces ese paper lo tienen esta semana por ahí. Sí, algunos de ustedes me habían dicho que tienen interés en el área de la inteligencia artificial. Échenle un ojo, es un paper bastante interesante. Agentes que aprenden diferentes juegos a punta de prueba y error, solo que hacen millones de iteraciones hasta hacerse buenos. Muy interesante por ahí. Otro paper está más asociado a cosas extrañas. Resulta que un tratamiento que existió para la epilepsia. Vean qué terrible este tratamiento. Era agarrar al paciente, abrirle el cráneo y la conexión que tiene entre los dos hemisferios del cerebro, cortarla. Eso fue y esto se descubrió por una razón súper extraña. Hubo un paciente que tuvo un tumor que eh, tenía inicialmente epilepsia, luego le apareció un tumor en la cabeza, el tumor le arrancó las conexiones y resulta que se le curó la epilepsia en gran parte y luego lo empezaron a explorar como tratamiento y es efectivo. Cortar esta parte que conecta los ambos hemisferios del cerebro es efectivo para la epilepsia. Lo interesante de este estudio, que está asociado a un montón de estudios que han ocurrido, y esto todavía no hay nada conclusivo, pero al parecer cada hemisferio del cerebro tiene su propia conciencia, entonces muy interesante. Resulta que al eliminar esa conexión, pues se les cura la epilepsia, la persona parece seguir siendo normal, pero empiezan a tener cosas en su vida diaria que no se explican. Hubo casos, por ejemplo, de pacientes que llegaban a escoger la ropa en la mañana y esta mano agarraba esta ropa y esta agarraba esa otra. Y la persona no se explicaba por qué había ocurrido. Cosas que, otros experimentos que hacían, es una persona que en sí aparenta ser normal, la ponían sentada con una barrera entre lo que podía ver en cada ojo y le mostraban dos imágenes y con base en la imagen que veía tenía que decir que estaba viendo y no decir, señalar. No tenía que decir, tenía que señalar. Entonces aquí le salió una manzana, aquí le salió una vaca y señalaban. Y le preguntaban a la persona, ¿usted qué está viendo? Y decía, una vaca. ¿Usted solo está viendo una vaca? Sí, yo solo estoy viendo una vaca.
Y eso es interesantísimo porque parecía que los dos hemisferios tienen una conciencia propia, pero solo uno de ellos puede hablar, que es el izquierdo, y el izquierdo es el que respondía. Entonces, está ese paper ahí por si alguno llega a tener interés de explorar más al respecto, el experimento que plantean para verificarse. Aquí ya este es uno más avanzado, donde ya son partes morales, pero las conclusiones apuntan a que dividir el cerebro pues crea dos entes. ¿Alguno de ustedes me había mencionado interés en simulaciones como área de estudio? Bueno, el otro paper que les queda esta semana es uno de simulación de física de fluidos, por si llegan a tener interés al respecto. Hay muchos papers que veremos que podrán parecer salidos del tema. Este no es salido del tema, ahí, pues, la simulación de fluidos es algo que está directamente relacionado a las ciencias de la computación. Pero, por ejemplo, el que vimos del motor estelar la semana pasada, eso tiene toda el área para poder crear un engine o un simulador para poder probar esos dispositivos. Entonces, nuevamente, si alguno de ustedes llega a tener interés, lo podemos ver.